Muy bien, continuamos con la pregunta 9. Dice, según lo planteado en el texto, ¿cuál fue el motivo por el cual los españoles se sintieron obligados a imponer su religión y moral? Bueno, para variar vamos a empezar con una cita. Dice, el error no puede tener los mismos derechos que la verdad. Y esta era una concepción patente, arraigada en los sectores más tradicionalistas, de la Iglesia Católica. De acuerdo a esto, entonces, las creencias, la cultura, la forma de vida, la visión del mundo que tenían los indios americanos, ¿cierto?, era errónea para los españoles. Y como era un error, debían enseñarles cuál era la verdad, que según los conquistadores era su forma de vivir, su forma de pensar y su religión, que era la verdadera y que era la correcta. Muy bien, las creencias, repito, de los indígenas americanos eran consideradas erróneas, por lo tanto, comillas, debían ser desarraigados firmemente y la verdad cristiana impuesta a toda costa. Vamos con la 10. Explica la siguiente afirmación. Algunos comentaristas han observado que el catolicismo que se expandió con la conquista fue más bien nominal, o sea, solamente de nombre, externo y cúltico, y no implicó una conversión profunda. Cita nuevamente. Como una forma de resistencia, los indios cubrieron sus propias formas culturales y religiosas con un barniz de religión católica aceptable a los españoles, y los ritos eran especialmente adecuados para ese propósito. ¿Por qué los ritos eran adecuados para ese propósito? Porque se relacionaban, coincidían en cierta medida con la forma que ellos tenían de realizar también sus cultos. Veamos, las religiones indígenas altamente ritualizadas y basadas en el sacrificio, les suena a lo católico, ¿cierto?, se conectaron fácilmente con la liturgia católica. Por eso muchas veces se confundían los españoles, y de hecho hay una cita donde se dice y se ve que los indios amaban la música coral, la imaginería religiosa, la riqueza litúrgica de las ceremonias eclesiales, pero al mismo tiempo querían mantener sus propios dioses, sus fetiches y sus libertades sexuales. Por eso se dice que en cierta medida la religión no fue tan asimilada por los indígenas, no sí el culto. Y de esta forma se creó una especie de sincretismo en el que se mezcló, y en muchos países de Latinoamérica pasa así, donde se mezcla lo católico con las creencias propias de esos sectores. Sigamos. 11. ¿Cuáles son las formas elementales de la experiencia del otro dentro del proceso de colonización planteadas por Todorov? Identifique un representante de cada una. Vamos viendo entonces. Primera, según Todorov, la diferencia, ya que se traduce en términos de superioridad e inferioridad. ¿Ya? Yo soy superior a ti, por lo tanto, yo hago lo que quiero y tú solamente me obedeces. Se enfatizan entonces las diferencias que hay. Los indios son considerados menos que seres humanos, por esto podían ser esclavizados y muertos sin ningún problema. Esa era entonces una de las formas. Un ejemplo que podríamos dar es Juan Ginés de Sepúlveda, que decía que era sumamente válido hacerles las guerras a los indios porque sus creencias y sus formas de vida no eran aceptables. La otra parte de la igualdad, que se transforma en identidad y asimilación. ¿Qué dice esta? Se enfatiza la igualdad ante Dios. Indios y españoles son iguales ante Dios. Todas las diferencias culturales debían dejar paso a la asimilación de los indios a la religión verdadera. O sea, pese a que tú eres igual a mí, comillas, igual a mí, tu cultura no es adecuada. ¿Hasta qué punto uno puede considerar a la otra persona como su igual si no lo acepta con su visión del mundo? Es una pregunta que yo les hago. Ambas entonces formas, bueno, ahí está, no respeta las diferencias culturales. Y ahí tenemos como representante al obispo Bartolomé de las Casas. Como les decía antes, ambas formas están basadas en el egocentrismo, en la idea de que yo tengo la razón, ¿ya? Ambas ideas
identifican los valores del poder colonial con los valores universales que todos deben tener. Por lo tanto, independientemente de si yo me considero superior o inferior a ti, o te veo entre comillas como un igual, de todas maneras, mi cultura, mi visión del mundo es la correcta y tú tienes que saber asimilarla por la razón de la fuerza, como dice el himno de Chile. Sigamos. 12. ¿Por qué el nuevo modelo cultural emergido del encuentro entre la cultura española y las indígenas coexistió fácilmente con la esclavitud, el racismo, la Inquisición y el monopolio religioso? Bueno, primero vamos a ver cuáles son estos nuevos elementos, ¿cierto? Este nuevo modelo cultural. Nuevo modelo cultural se caracterizaba por una fuerte influencia, ¿cierto?, de la religión católica. Está íntimamente relacionado con el autoritarismo político. Pensemos que vienen de una monarquía donde hay un rey que es el que manda y todos los demás obedecen. Y que no era muy abierto a la razón científica. Todo esto, lógicamente, enmarcada en estas concepciones del mundo y por la fe. Veamos entonces. Monopolio religioso, sí. Claro, de hecho la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa y rica en América Latina, y al tener el poder del dinero y además el poder de la fe, influía en cada uno de los estamentos en cada uno de los estamentos de las culturas, ¿cierto?, que se estaban formando allí. La Inquisición, también relacionadas con la Iglesia, ¿cierto? Lógicamente, si la Iglesia tiene gran poder, la Inquisición puede ingresar a cualquiera de los ámbitos, ¿cierto?, de la vida social. Ejemplo, prohibió la Inquisición prácticamente todos los textos científicos disponibles. Y ahí también está relacionado con el hecho de que no eran muy abiertos a la razón científica. Esclavitud y racismo. La mayoría de las órdenes religiosas tuvieron esclavos negros. Tenemos racismo y esclavitud. Y la justificaban, obviamente, siempre de alguna manera. Ahora, la Iglesia también permitió la servidumbre de los indios bajo el sistema de encomienda. Ahí tenemos entonces también racismo, el hecho de que el otro es inferior a mí. Sí, si yo tengo una visión del mundo donde veo al otro como menos que yo, una visión del mundo donde el autoritarismo es el que gobierna y el que ordena todo lo que está pasando en mi espacio, donde tampoco soy muy abierto a la razón científica, lógicamente cada uno de estos elementos va a tener una convivencia adecuada, ¿sí?, dentro de este mismo sistema. No va a haber un choque entre ambos. Siempre va a haber una manera de justificarlos, dependiendo, lógicamente, o atendiendo, perdón, lógicamente, a las conveniencias de cada uno. Muy bien, chiquillos, espero que haya quedado claro. Si hay dudas, si ustedes no están de acuerdo en algo que yo dije, por favor, escríbanme, y ahí lo conversamos y lo tratamos de arreglar, ¿ya? Nos estamos viendo. Cuídense harto.